Ok, buenas noches, Dios me le bendiga. Le habla para ustedes el obispo Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO, desde aquí de su plataforma en Miami. Así que estamos ahora mismo en vivo por muchas plataformas y el tema de hoy del cafecito con el obispo es: ¿Dios es? Una gran pregunta. ¿Dios es unicidad, modalismo, arianismo o trinidad? De eso es lo que vamos a hablar hoy con fundamentos bíblicos. Pero primero quiero hablarle ahora mismo sobre qué es la unicidad. ¿Qué es la unicidad? Pero la unicidad enfatiza que solo hay un solo Dios, que hay un Dios, pero la unicidad tiene como concepto, como doctrina, que no es una deidad de la Trinidad. Allí es una de su doctrina donde ellos se enfocan. También ellos tienen una creencia general sobre la existencia de un solo Dios y que la deidad se manifiesta con distintas revelaciones de la misma deidad, y que el Espíritu Santo es un poder divino que se manifiesta sobre los cristianos. Eso es lo que es la unicidad. Entonces, el tema de hoy es: ¿Dios es unicidad, modalismo, arianismo o trinidad? Pueden mandar su mensajito, yo lo voy a estar mirando. Entonces, el arianismo, ¿qué es el arianismo? Después vamos a hablar mucho más profundo. Te estoy dando un pequeño enfoque primero para que sepa de qué vamos a hablar en esta noche en el programa Un Cafecito con el Obispo. El arianismo es una doctrina cristológica que rechaza la noción tradicional de la Trinidad. Completamente hay un rechazo de lo que es la doctrina del arianismo con lo que es la tradición de la Trinidad. Que ellos sostienen en su doctrina que Jesús es el Hijo de Dios, pero ahí hay un rompimiento completamente sobre la función que tiene Jesús. Ellos dicen, pero no es eterno. Ellos dicen que es creado por Dios, que Jesús es creado por Dios y por lo tanto es distinto a Dios. Es una doctrina que cuestiona la verdadera naturaleza de Jesucristo. Eso es el arianismo. Y lo que es el modalismo o el sabelianismo, ellos afirman, la doctrina de ellos afirman que Dios es una sola persona, pero que se manifiesta en diferentes modos. En el modo Padre, en el modo Hijo y en el modo Espíritu Santo. Que su manifestación son aspectos de una misma deidad. O sea, ellos rechazan rotundamente lo que es la Trinidad. Las tres divinas personas que hacen un solo Dios. Ok, Dios es unicidad, modalismo, arianismo o trinidad. Así se llama el tema de hoy y nos vamos a enfocar ahora mismo en el mensaje. Ok, ¿de dónde surge la doctrina de la unicidad y de las otras, del modalismo, del arianismo? ¿De dónde surge todo ese río de herejías, no? ¿Y cuáles son los versículos donde ellos se fundamentan para poder darle veracidad y darle un confort y un colchón de fundamento a lo que siguen esa doctrina, a sus seguidores?
Ok, ahí tenemos que remontarnos al tercer siglo, al siglo tercero, en el año 318. Ahí nace el arianismo. Viene de su fundador de nombre Arrio. Así se llama el fundador de lo que es la doctrina del arianismo. ¿Ok? Entonces, ¿quién fue Arrio? Él era un presbítero católico, un presbítero que servía en una iglesia de Alejandría. Pero él enseñaba que Jesús estaba subordinado. Ve lo que dice él, que estaba subordinado al Padre, porque Cristo dice la palabra de Dios. A veces cuando sacamos un versículo de contexto, podemos engañar a muchas personas. ¿En dónde se basa él? ¿En qué versículo se basa él para decir que Jesús es un subordinado del Padre? Porque Cristo dijo, porque mi comida, dice Jesús en la palabra de Dios, porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús lo dijo. Entonces, él dijo que Jesús era una criatura creada para obedecer al Padre, para obedecer a Dios el Padre. Entonces, de esa misma línea radican los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesús como Dios. Ellos no creen que Jesús es el Dios Hijo, ni que tampoco el Espíritu Santo es el Dios Espíritu Santo, sino que es una fuerza activa que se manifiestan sobre el cristiano, sobre el creyente. Eso es lo que habla el arianismo. Ok. Otra doctrina que enseña la unicidad. Esta es lo que es la unicidad, el modalismo y el arianismo. Solamente se diferencia en el concepto de cómo se manifiesta el Dios único que ellos tienen, la unicidad de Dios. Pero tienen algo en común, que es que rechazan lo que es la tres divina persona de la Trinidad. Eso es lo que lo diferencia a ellos. Entonces, en esa doctrina que se enseña la unicidad, que fue declarado herejía, lo que es el modalismo o el sabelianismo, ellos dicen que solo Jesús es Dios. Eso es lo que dicen ellos, que solamente Jesús es Dios, y ellos tienen un fundamento como doctrina. ¿Quién le dio ese fundamento como doctrina? Un sacerdote también, llamado Saverio. Y de ahí es donde viene lo que es la doctrina del sabelianismo o modalismo. De allí. Entonces, él dice que el concilio de Nicea, ve lo que dice Saverio, que en el concilio de Nicea, en el año 325, entonces allí lo que es Mateo 28, vamos a buscar un momentico, Mateo 28, él dice, Mateo 28, ok, aquí está Mateo 28, 19. Él dice que en ese concilio de Nicea, que estaban invitados todos los obispos del mundo, para el momento que se levante ese concilio, puede ser que ese concilio, pues voy a predicar un tema sobre la iglesia, el origen de la iglesia primitiva. En ese concilio sí hubieron irregularidades, hubieron muchas cosas, ¿no? Pero no se cambió ningún tipo de versículos en la Biblia.
¿no? Entonces dudaríamos de todos los versículos de la Biblia. Entonces él era también un presbítero, o sea, no tenía ningún tipo de rango para entrar dentro del concilio, no estaba ahí el concilio, pero sí vivió esa época. Entonces él dice que en el concilio, en lo que es en Mateo capítulo 28, verso 19, ellos agregaron lo que es la Trinidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 19? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen, él se agarra, Saverio se agarra en decirle, para poder levantar esa doctrina, que en el año 325, en el concilio de Nicea, allí inventaron ese versículo bíblico, o lo agregaron, o lo distorsionaron, etcétera, ¿no? Entonces, ellos dicen que Jesús se manifiesta en el Antiguo Testamento como el Padre. ¿Ve lo que dice Saverio? ¿O qué es lo que dice lo que es esa doctrina? Él dice que Dios, que se manifiesta en el Antiguo Testamento como Padre. En el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo, y en el Pentecostés se manifestó como Espíritu Santo. Es lo que dicen ellos. Pero ellos dicen que no eran tres personas. Ellos no creen en la Trinidad, en que son tres personas, sino que es una sola persona que se manifiestan de tres maneras diferentes. Es lo que dicen ellos. Entonces, este tipo de corriente dicen que no existen tres personas, sino un solo Jesús. De ahí nace lo solo Jesús. Y otras más, que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, estas corrientes están fuera de la palabra completamente. No tienen fundamentos en realidad. No tienen fundamentos. Pero ellos sí toman versículos bíblicos para intentar doblar la Trinidad y presentarlo como una doctrina verdadera. Pero vamos a hablar ahora de la Trinidad. Los fundamentos que tiene la Trinidad y los fundamentos que tienen estas doctrinas. Entonces, vamos a hablar de la unicidad en la divinidad. La divinidad, lo que es la Trinidad, que son tres personas, hay una divinidad en una unidad. Es una unidad de tres personas, ¿no? Estamos hablando de plural y singular. Ya vamos a hablar sobre eso en la palabra de Dios. Entonces, hay un solo Dios. Ellos se agarran que hay un solo Dios porque lo dice Deuteronomio 6:4. Si tú vas a Deuteronomio, ve a Deuteronomio 6:4. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es donde ellos se agarran, pero ellos sacan este versículo fuera de contexto. Nosotros creemos en un solo Dios, claro que sí. Pero que ese solo Dios, dentro de esa unicidad, si ellos lo quieren llamar, hay tres dioses, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres personas diferentes operando en una unicidad. Si lo quieren llamar el Dios de la unicidad, si lo quieren llamar así, ¿no?
Pero ellos no creen en las tres personas, ahí es donde tienen ellos el problema. Entonces, nosotros adoramos a un solo Dios, en tres personas. Estamos aquí. Adoramos a un solo Dios en tres personas. ¿Cuáles son esas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Señor mandó a bautizar en el nombre de ¿quién? Claramente, si tú vas nuevamente al libro de Mateo, en el verso 28, en el verso 19 dice: por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre. En el nombre. Diga conmigo, singular. Singular. Está hablando de que bautizaran en el nombre de un solo Dios. De un solo Dios. Que lo hacen tres personas diferentes. Le está diciendo aquí claramente, bautizándolo en el nombre. No dice en los nombres. No en los nombres. Sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas tres divinas personas hacen la Trinidad. Si las quieres llamar unicidad, es asunto tuyo, llámala unicidad. Pero no puedes negar que hay tres personas operando en esa unicidad, y no es porque están operando porque es un tipo de forma de operar de la unicidad, no. Son tres personas diferentes, hay tres dioses dentro de esa unicidad. Esa es la Trinidad. Ok, no mandó bautizar en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que quede bien claro eso allí. Entonces, el nombre de Dios es trino. El nombre de Dios es un ser trino. El mundo adora a muchos ídolos, pero solo el creador del universo es Dios. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 14. Y lo que es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. En esos versículos, lo que son estas corrientes de la unicidad, de lo que es el saberianismo, lo que es el arianismo, el modalismo, es donde ellos se toman para darle veracidad a la doctrina de la unicidad. Porque esas tres corrientes, lo único que lo diferencia, vuelvo y repito, es la forma de operar la unicidad. Pero los tres tienen algo en común: niegan la Trinidad en esa unicidad. Ellos niegan completamente lo que es la Trinidad, el Dios trino. Lo niegan completamente. Entonces, voy a hablarte ahora sobre la Trinidad. Ya hablamos de esas corrientes. Te di los versículos bíblicos, los puedes buscar donde ellos se toman, que es Deuteronomio 6.4, Primera de Corintios 8.4 y Primera de Timoteo 2.5. Esos son los versículos que ellos toman para poder darle un colchón de veracidad, malinterpretando y distorsionando completamente lo que es la palabra de Dios. Y también se agarran en el concilio de Nicea, en el 3.25, en Mateo 28.19, que ellos aseguran que supuestamente ahí hubo una agregación de ese versículo, ¿no? Que yo completamente no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahora vamos a hablar de la pluralidad en la divinidad. Y también vamos a hablar de lo que es la singularidad en la Trinidad. Vamos a hablar sobre eso un momento. Que ahí donde queremos nosotros tocar
el tema en realidad. Pluralidad en la divinidad. Entonces, ¿hay singularidad en la divinidad? Sí, claro que sí hay. Y lo vamos a tocar, sí hay. Entonces, usted me puede decir, obispo, pero entonces ellos no están equivocados. Entonces, Dios sí puede ser, Dios sí puede ser una unicidad. Es que Dios se mueve en pluralidad y también se mueve en singularidad. Dios puede ser el Dios como ellos lo quieran llamar, de la unicidad, pero tienen que darle la Trinidad, tienen que darle a esa unicidad que la manifestación de esa unicidad son tres dioses, que es la Trinidad, y la divinidad de esa unicidad son tres dioses que hacen una unicidad, pero ellos no lo ven de esa manera. Ellos no lo ven de esa manera. Ellos lo ven como un Dios solamente de la singularidad. Un solo Dios, y de ese Dios no hay más nada. Y todo lo que ese Dios se mueve por manifestaciones y por modos. Pero no le dan los créditos a las personas de esa Trinidad. Entonces, divinidad, y la palabra lo va a explicar ahora. Vamos a hablar lo que es la divinidad, la Trinidad, y la palabra nos lo va a explicar. Entonces, Elohim muestra que hay pluralidad y hay lo que es la singularidad en esa divinidad, porque eso es lo que significa Elohim. Elohim representa que Dios se mueve tanto en la pluralidad como en la singularidad. Entonces, vamos ahora mismo. ¿Por qué? Porque si tú buscas en la palabra de Dios, vas a encontrar que la palabra Elohim está aproximadamente 2500 veces en el Antiguo Testamento, escrita en el Antiguo Testamento. Entonces, si usted busca la Biblia hebrea, usted va a ver que la palabra de Dios no, en lo que es el original hebreo, no dice Dios, sino dice Elohim. Dice Elohim. ¿Qué pasa? Si tú vas a la palabra ahora mismo, en Génesis capítulo 1, busca Génesis capítulo 1, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está hablando de singularidad. Ahí está hablando un solo Dios. En el principio creó Dios. Pero aquí dice Dios en nuestra Biblia, porque fue traducido para nosotros poder entender. Pero en el hebreo original dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Estamos hablando que Elohim se puede revelar él como plural, la pluralidad de Dios y la singularidad de Dios. Ok, pero ahora, ¿cómo tú haces para negar al Espíritu Santo? ¿Cómo tú haces para negar a Jesús, que no son tres personas? Si tú sigues leyendo, dice la palabra: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, ¿qué se movía? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu de Dios estaba allá. Y no fue porque Dios lo creó, sino era su Espíritu, el Espíritu de Dios, la persona del Espíritu Santo se manifestaba. Entonces, vea cómo Dios habla en plural ahora. El mismo Dios, escucha esto, el mismo Dios que dice en primera de Génesis que Él creó los cielos y la tierra, ahora yo te voy a invitar a ti
a que tú vayas a Génesis 1:26. 1:26 dice la palabra de Dios, ve lo que dice ahora. Entonces dijo Dios, ve lo que dijo Dios, hagamos. ¿Es singular o es plural? Habló singularmente en Génesis capítulo 1, verso 1. Dios creó. Elohim creó. Ahora en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, el singular, dijo Dios, hagamos, plural, hagamos. ¿Quiénes? Jesús, el Verbo, Jesús, el Espíritu Santo. Hagamos, las tres divinas personas, la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, fíjate, dijo Dios es unidad, hagamos es pluralidad. Entonces, y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza, Dios lo creó. Y si tú lees ahora Génesis 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo crearon varón y hembra los creó. Ahí habla ahora en singular, singularidad. Pero fíjate que desde el principio de la creación, la Trinidad es la que está haciendo, la que está creando. No solamente la singularidad de Elohim, sino también su pluralidad. ¿Estamos aquí? Entonces, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de ¿qué? ¿Qué dice la palabra en Génesis? Vamos a Génesis. Génesis capítulo 3, verso 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ve lo que dice la palabra de Dios? Dice, y dijo Jehová Dios, dijo Jehová Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Diga conmigo ahí, pluralidad. Elohim se movió en singularidad y en pluralidad. Se movió como un ser trino. Se movió como el único Dios en su Trinidad. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y no me salga usted que le dijo fue a los ángeles que estaban ahí. Los ángeles no son como Dios. Los ángeles no son imagen de Dios. Los ángeles no son criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Entonces no fueron a los ángeles que Dios invitó allí. ¿A qué? Porque y he aquí, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. O sea, a la misma imagen del Espíritu Santo, a la misma imagen de Jesús y a la misma imagen del Padre, no a la imagen de los ángeles. Ahí está la Trinidad manifestándose. La pluralidad de Elohim está ahí manifestándose. Se no puede decir que Dios es solamente solo Jesús. O que Dios tan solamente es modalismo o es una unicidad. No. Dios es un ser trino. Y aquí claramente lo está hablando la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:22.
Entonces el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y fuimos hechos uno como Dios. Nos hizo, aquí el hombre es como uno de nosotros. Entonces nosotros. ¿Tú quieres ver un ejemplo de una unicidad con 3 personas? Usted véase un espejo. Usted se va a ver un espejo y se va a ver como una sola persona. Unicidad. Pero Dios le dio a usted un cuerpo. Dios le dio a usted un alma. Y Dios le dio a usted un espíritu. Usted es un ser trino. Usted tiene cuerpo, alma y espíritu. Y los 3 forman un ser humano a la imagen y semejanza de Dios. ¿Alguien está aquí? Por eso es que Jesús dijo, se vio un espejo y dijo, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Estamos aquí? El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Lo que pasa es que el Padre es el Dios invisible y el Hijo es el Dios visible, ya lo vamos a buscar. El Padre se manifestó en el Antiguo Testamento como el Dios invisible, ¿o no es así? Pero en el Nuevo Testamento el Verbo se hizo carne, ¿o no es así? En la Biblia usted no va a encontrar la palabra Trinidad. Ni siquiera se molesta en buscarla, no la va a conocer, no la va a conseguir. Sino que se entiende por Trinidad la pluralidad de Elohim. Estamos aquí. Pero Dios llama al pueblo uno. Si tú buscas Génesis, capítulo 6, capítulo 11, verso 6. ¿Cómo llama Dios, cómo llama Elohim, cómo llama Dios al pueblo? Mira cómo lo llama. Verso 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos, uno, singular. Todos, plural. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y ya han comenzado la obra y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué dice ahora el versículo 7? Ahí la pluralidad, la Trinidad actuando en ese lugar. ¿Qué dice la Biblia? Ahora pues, dice Dios, ahora pues descendamos. Diga, pluralidad. Ahora descendamos. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. ¿Quién se manifestó allí? ¿La unicidad o la Trinidad? La Trinidad. La Trinidad. Los 3. ¿Estamos aquí? Entonces, ahí estamos cortando con toda esa doctrina de la unicidad, del saberianismo, del arianismo, del modalismo, que tienen a muchos creyentes confundidos, porque toman versículos bíblicos, pero que no alinean la palabra de Dios a la cultura y a los principios y a la tradición de la iglesia primitiva, ni estudian lo que es las escrituras hebreas. No las estudian y claramente, fácilmente pueden confundir a cualquier persona. Entonces veamos
cómo la divinidad del Dios Trino se manifiesta en el Nuevo Testamento. Cómo se manifiesta esa divinidad del Dios Trino en el Nuevo Testamento. Mateo 3:16. Busca Mateo 3:16. Mateo 3:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 3:16. Dice, y Jesús después que fue bautizado. ¿Quién se bautizó? Jesús. Subió luego del agua y he aquí. Jesús después de ser bautizado subió luego del agua y he aquí que los cielos fueron abiertos. Los cielos se abrieron. Y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se manifestaba Jehová? No era por una voz. Y Dios habló. Y Dios dijo. Y Dios se manifestaba por una voz. Entonces, ahí estaba el ser trino. El Jesús, el Verbo que se hizo carne, bautizándose, abriéndose los cielos, descendiendo el Espíritu de Dios sobre él, y también el Padre decretando lo contento que estaba el cielo por medio que Jesús estaba recibiendo allí al Espíritu Santo, en el cual estaba dándole al mundo entero que conocieran que él sentía complacencia de Jesús. Entonces, ahí se muestra la Trinidad en Mateo 3:16. Entonces, bautizo de Jesús, desciende el Espíritu Santo y el Padre habla confirmando allí la Trinidad. Entonces, si vas a Mateo 28:19, Mateo 28, te estoy dando bastantes versículos bíblicos para que usted mismo pueda ir a su Biblia y pueda confirmar todo lo que estamos hablando. 28:19. Dice la palabra de Dios, que ya la hablamos ahorita, que es uno de los versículos bíblicos que agarra lo que son estas corrientes que están aislando la Trinidad, que dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios manda a bautizar en el nombre de la divinidad, de la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Fíjese claramente que lo hablé hace un rato, le dije que aquí el Señor está diciendo, por tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre de un solo Dios que lo forma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios que lo forma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres dioses que conforman una unicidad, una divinidad. Si la quiere llamar unicidad, ¿no? El pecado no está en que usted llame a Dios una unicidad, un Dios único. Porque Dios es un Dios único, no hay Dios fuera de él, es un Dios único. Lo que pasa es que el problema de esta corriente es que dice que Dios opera en tres maneras diferentes. Dios no opera en tres maneras diferentes. Dios opera en tres personas diferentes, que es lo que es diferente, que es lo que esas corrientes no quieren aceptar. No quieren aceptar. Entonces, otro ejemplo, Juan 14:16. Vamos a Juan 14:16. Vamos a Juan 14:16. Juan 14:16. Tomen y anoten esos versículos bíblicos.
que son importantes. Juan 14, 16. ¿Qué dice Juan 14, 16? Vamos a leerlo. Dice, y yo rogaré al Padre, estamos viendo a un Jesús rogando, como persona, rogando al Padre, y os dará otro consolador, un consolador que se entristece, un consolador que gime. Estamos hablando que es una persona que siente, una persona. Entonces, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ahí se rompe la mentira de esta corriente que dice que el Espíritu de Dios y Jesús son creados por Dios, pero que no tienen eternidad. Ahí también equivocado. Ahí la mentira fue muy exagerada. ¿Ve? A veces la gente miente pues, exageradamente, que ni siquiera solamente los pocos que lo siguen son los que le creyeron. Y están a punto de dejarlo. ¿Por qué? Porque estamos predicando la verdad. Y esa verdad está tocando a mucha gente. Entonces, otro ejemplo es ese, Juan 14, verso 16. Dice la palabra que yo rogaré al Padre y el Padre los dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el Padre es una persona. Jesús es una persona. El consolador es el Espíritu Santo, es una persona. Los tres son la Trinidad divina de Dios. Un solo Dios, Elohim, plural y singular. Sí. Estamos aquí. Ahora vamos a hablar de la igualdad de la divinidad. La igualdad de la divinidad. Aquí no hay que son rangos, que uno es mayor que otro, que uno es menor que el otro, no. Vamos a hablar de la igualdad de la divinidad, la igualdad en la unidad. Si tú buscas Salmo 90, wow, lo tengo aquí. Salmo 90. En el versículo 1 y 2, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mira cómo está hablando aquí de lo que es la divinidad del Padre. Ahora vamos a buscar la divinidad del Hijo. Vamos a buscar Juan capítulo 1, verso 1, la divinidad del Hijo. Dice, en el principio, estamos hablando que en Salmo 90 habla del principio. Ahora aquí también habla del principio. Jesús también es del principio. ¿Cómo le quedó el ojo? Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Es Elohim. El Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo que carne, y el Verbo no es Cristo. Entonces, Cristo no es Dios, pero en la persona de Jesús. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Entonces, si tú no puedes creer en esto, vamos al versículo 14 de Juan capítulo 1. Ve lo que dice el versículo 14. Y aquel Verbo, escucha bien claro, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, habitó como una persona. De hecho, así fue crucificado, murió y resucitó. Sintió dolor, varón de dolor, lo describen. Una persona. Y habitó entre vosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de esto.
Entonces estamos hablando de la igualdad en la divinidad. Y si tú buscas el libro, no, pero obispo, usted está confundido, usted no sé qué es lo que tiene, porque así se ponen cuando hay conferencias sobre esto, ¿no? Dice, ¿cómo piensa usted que el Espíritu Santo va a ser Dios? Si la Biblia dice en Génesis 1:1 que Él se paseaba sobre la faz de las aguas y el que estaba creando era Dios. Pero te voy a buscar el versículo bíblico donde dice que el Espíritu Santo es Dios y te voy a llevar al libro de los Hechos. Vaya al libro de los Hechos en el capítulo 5. Busque el capítulo 5. Ajá, estamos aquí. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Yo creo que sí se acuerdan de eso. Entonces, en el verso 3, ve lo que dice el apóstol Pedro. Sobre Pedro, sabemos todo que se le entregó la llave del cielo. Se le entregó y se le decretó una palabra para que sobre el fundamento de Pedro se levantara la iglesia. Entonces, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo, número 1. Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, le dice Pedro a Ananías. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios, a Elohim. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es en la persona del Espíritu Santo. Estamos aquí. Entonces, entra en esa revelación. No creas tú que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es la electricidad, es corriente. No, es una persona que opera, que piensa. Dice que recordará todas las cosas, te enseñará, te guiará. Habla aún del Espíritu Santo como un vientre para tu nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios que nosotros no hemos nacido por obra ni de sangre ni de carne, sino por del Espíritu Santo. Es nuestro vientre. Entonces, el Espíritu Santo no es un Dios. Estamos hablando de la igualdad de la divinidad. Tanto el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres son Dios unificado. Los tres son Dios. Si lo quieres llamar unicidad, yo llamo divinidad. Si lo quieres llamar unicidad, un solo Dios. Que no opera de tres formas diferentes, ni en tres dimensiones de la, en tres personas que piensan, que sienten, que aman, que exhortan. Hace la Trinidad. Estamos aquí. Entonces ya te he dado versículos bíblicos. Conexión lenta. Ya aquí ya se acomodó que es el nombre de Cristo. Ok, si vamos al libro de Juan, vamos a buscar capítulo 1, verso 18. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué le dio a conocer? ¿Qué le dio a conocer? Dice claramente la palabra en Juan capítulo 1, verso 18, que
A Dios nadie le había visto jamás, sino se mostró por el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, dice la palabra de Dios claramente. Entonces, si tú buscas la palabra de Dios en Colosenses, en el versículo, el capítulo 1, verso 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok. Entonces, Dios, en la persona de Jesús, es la revelación del Dios invisible. Por eso que Jesús dijo: el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Amén. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y Dios Espíritu Santo es el que mora en vosotros. Si tú buscas la palabra de Dios en Romanos, busca la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando acá claramente cómo el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se manifiestan con autoridad y con poder en los atributos que ellos tienen como Dios en su divinidad. ¿Cuáles son los atributos que ellos tienen como Dios en su divinidad? Como el Dios trino, es que Él es un Dios infinito. Tanto el Dios Padre, tanto como el Dios Hijo, tanto como Dios Espíritu Santo, que hacen la divinidad de la Trinidad, que es un solo Dios. Los tres son infinitos, son eternos, son inmutables, son omnipotentes, omniscientes, son justos, misericordiosos, amorosos y santos. La Biblia dice que son 3 veces santo. Es santo. Entonces, la pregunta es: ¿quieres seguir la doctrina del arianismo? ¿Quiénes siguen esta corriente del arianismo? Los testigos de Jehová, algunas raíces hebreas y algunas judías mesiánicas, no todas. Entonces, también hay ciertos grupos unitarios universales que también toman la doctrina de lo que es el arianismo. Entonces, ¿cuáles son esas iglesias que practican el sabelianismo o modalismo? Ese es un movimiento que se llama Solo Jesús, lo que se llama el pentecostalismo unitario, es lo que se llama. Entonces, ¿qué es la unicidad? La unicidad enfatiza que solo hay un Dios sin la idea de una Trinidad. Tiene una creencia general sobre la existencia de un solo Dios que niega completamente la Trinidad y dice que esa unicidad se manifiesta con distintas revelaciones de la misma deidad y que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Esa es la unicidad. Entonces, el arianismo es una doctrina cristológica, como dije en un principio, que rechaza la noción tradicional de la Trinidad rotundamente. Sostiene que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no es eterno.
que Jesús es creado por Dios y por lo tanto tiene manera y manifestaciones distintas a Dios y que no es eterno. Es una doctrina que cuestiona la verdadera naturaleza de Jesucristo. Eso es el arianismo. Y lo que es el sabelianismo o modalismo es que ellos toman como Dios que es una sola persona y no se salen de ese concepto. Pero que ellos dicen que se manifiesta esa sola persona, ese Dios, que se manifiesta en diferentes modos. No en diferentes personas, en diferentes modos. En el modo Padre, en el modo Hijo, en el modo Espíritu Santo. Y que su manifestación son aspectos de una misma deidad, o sea, de lo que es la unicidad. Entonces, mis amados hermanos, vamos a dejarlos hasta ahí. Dios te bendiga, gracias por atender. He estado muy pésimo el internet hoy, me excuso. Quiero bendecir su vida y espero que le haya edificado este tema de doctrina, que lo titulé Dios es unicidad, modalismo, arianismo o Trinidad. Para mí, para el obispo Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO, para mí Dios es un Dios trino, es un ser trino, es el Dios maravilloso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias, muchas bendiciones y nos vemos el día domingo para hablar un tema poderoso también. Bendiciones y muchas bendiciones. Gracias por su atención.